¿Me escuchan bien, compañeros? Sí, Bueno, camaradas, compañeros, compañeras, buenas tardes. Este, Como dijo recién la camarada Flor, estamos dando inicio a la primera jornada en homenaje al camarada León Trotsky, asesinado a manos de un agente stalinista de la KGB, como fue Ramón Mercader. Creemos que esta actividad es fundamental, fundamentalmente porque consideramos que el combate que dio la Cuarta Internacional, su programa, su legado estratégico y teórico, siguen hoy más vigente que nunca. Tal es así que miles de militantes, obreros y juveniles y de trabajadores de vanguardia a nivel mundial han visto durante esta semana decenas y centenares de homenajes, de simposios y de charlas alrededor del camarada Trotsky. Precisamente en esta jornada nosotros intentaremos demostrar cuál fue el combate que dio Trotsky y los trotskistas, los marxistas revolucionarios internacionalistas, que terminaron en la tarea histórica que culminó en la fundación de la Cuarta Internacional. Pero justamente estamos viendo en estos días distintas charlas y distintas conferencias alrededor de Trotsky, y fundamentalmente creemos, humildemente nosotros, que lo que están haciendo aquellos que hoy homenajean a Trotsky es fundamentalmente con el objetivo de castrar el programa revolucionario del trotskismo y del marxismo revolucionario, mellarle su contenido revolucionario y dejar casualmente a Trotsky, fundamentalmente, y a los trotskistas como íconos inofensivos. Justamente a eso hizo la burguesía con todos los revolucionarios y con todos los sectores en la historia que han peleado en defensa de los sectores de los oprimidos a nivel mundial, en toda la historia de la humanidad. Primero, en vida, los persiguen, los calumnian, los falsifican, los denigran, los denostan, y una vez muertos, intentan llenarlos de una aureola inofensiva, solamente con el objetivo de calmar a los oprimidos y transformar a esos revolucionarios que se cansan de perseguir, de asesinar, en leones herbívoros, por decirlo de alguna manera, o en íconos que no hacen ningún daño. Pero queremos detenernos fundamentalmente en una de las conferencias en particular que, más allá de las distintas conferencias que han hecho distintas organizaciones que se reivindican del trotskismo, una en particular que se viene de realizar en San Pablo, Brasil, bajo el nombre justamente de Pedrosa, Charla Pedrosa. Esta charla tuvo un antecedente, que fue el encuentro León Trotsky, realizado en La Habana, convocado por una persona llamada Frank Hernández, que justamente es hijo de militantes del Partido Comunista Stalinista de Cuba. Camaradas, así, en Cuba viene de restaurarse el capitalismo en la isla. Justamente en Cuba fue donde el estalinismo, de la mano de Raúl Castro y de Fidel Castro, asilaron al asesino de León Trotsky, como fue Ramón Mercader, que fue condecorado por el estalinismo en la URSS con la medalla de honor por haber cumplido ese rol contrarrevolucionario. Ellos se juntaron el año pasado y hoy nuevamente se vuelven a juntar, no por casualidad en San Pablo, justamente este enorme reagrupamiento que se está poniendo en pie hoy ha unido no a los trotskistas solamente homenajeando a Trotsky, sino lamentablemente ha unido a los que quieren hablar en nombre del trotskismo con los que lo han perseguido, con los que han asesinado y encarcelado y masacrado a los trotskistas y cuanta fracción revolucionaria se ha levantado en el mundo desde que empezó el siglo XX. No es casualidad. Precisamente tenemos un problema enorme. Todas las conferencias que la izquierda está realizando justamente apuntan a definir la crisis de dirección que tiene hoy la clase obrera mundial.
Pero justamente lo que intentan ocultar es lo que nosotros vamos a definir en estas dos jornadas que desde la FLTI hacemos en homenaje a León Trotsky. Porque justamente en el siglo XIX, cuando la clase obrera comenzaba a nutrir sus filas, comenzaba a fortalecerse como clase, lo hacía entrando como al combate contra la burguesía como una clase homogénea, fundamentalmente porque había comprendido que era una sola clase a nivel mundial, es decir, comprendía en su combate que no podía pelear en cada país por fuera de pelear como una clase obrera internacional. El internacionalismo militante era uno de los fundamentos centrales por los cuales combatía la clase obrera. Tal es uno de los más grandes ejemplos en el siglo XIX, es la lucha por las 8 horas, que terminó con los compañeros de mártires de Chicago ahorcados en el patíbulo de Estados Unidos, ¿cierto? El 1 de mayo, todos los obreros recordamos a nuestros mártires. Justamente estaba diciendo de que a nadie se le podía ocurrir en el siglo XIX, cuando el marxismo entraba en lucha política y combatía inclusive a nivel internacional con corrientes como las corrientes anarquistas encabezadas por dirigentes obreros como Bakunin, corrientes como la dirigida por Proudhon, con las cuales se combatió en común, por ejemplo, en la Comuna de París, donde la clase obrera tomó el cielo por asalto en París, pero no pudo avanzar a tomar y destruir la ciudadela del poder en toda Francia, y desde Versalles la burguesía se reagrupó tanto en Francia como la burguesía prusiana, y avanzaron y asesinaron a todos los obreros revolucionarios de la Comuna de París. A nadie se le podía ocurrir en ese momento que corrientes que debatían muy fraternalmente, pero sin diplomacia, sobre cuál era el mejor programa para que el combate del proletariado llegara al triunfo, terminen en persecuciones, en calumnias, inclusive en encarcelamientos, como por ejemplo vimos en el siglo XX, como sucedió tanto con la socialdemocracia, que permitió el ingreso a esa carnicería en donde entraron los obreros a cuenta de las potencias imperialistas, que fue la Primera Guerra Mundial, a la que llevó fundamentalmente la dirección del Partido Socialdemócrata Alemán, encabezada por Kautsky, contra la que se levantaron en pie de guerra obreros y obreras revolucionarios como Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, ¿sí? Su grito de guerra fundamental fue: el enemigo está en casa. Justamente al enemigo que había que destruir era el imperialismo alemán. Y ahí se producía lo que el marxismo en la época imperialista le llamó la decisión del socialismo, justamente porque el imperialismo, es decir, la fase decadente, la fase de agonía y de descomposición del capitalismo, se sostiene no por fortaleza de sus ejércitos, por fortaleza de sus estados mayores, por fortaleza de sus partidos políticos patronales, sino que se sostuvo y se sostiene al día de hoy precisamente porque corrompe y compra a sus capas altas de la aristocracia y la burocracia obrera, que no solamente están encarnadas en el estalinismo y la socialdemocracia, sino que los obreros y la juventud combate a diario a nivel mundial, como son las burocracias sindicales en todo el mundo. Pero justamente la crisis de dirección que nadie puede explicar, de las corrientes que se juntan a homenajear a Trotsky hoy, es fundamentalmente que hay un sector, que son las capas altas de la clase obrera, que han sido compradas y han sido corrompidas para engañar, para mellar el filo de los combates revolucionarios de la clase obrera y finalmente, luego de desmoralizarlos y de desarticularlos, ponerlos a los pies de la burguesía. Contra esa primera escisión del socialismo, que fue la socialdemocracia, se puso en pie la Tercera Internacional, encabezada por Liebknecht, por Trotsky y por Lenin, que le demostraron a la clase obrera que se podía tomar el poder, como se hizo en Rusia en 1917. Y también le demostraron a la clase obrera mundial que se podía tomar el cielo por asalto, justamente cuando la socialdemocracia decía que el capitalismo y sus estados eran cascarones vacíos que se los podía llenar de un contenido una hora burgués, hora obrero, y que avanzando de forma evolutiva se podía conquistar el socialismo de forma pacífica. Esa enorme teoría traidora, luego tomada en sus manos por el estalinismo,
fue justamente la que llevó en manos del estalinismo a corromper a la Tercera Internacional. Pero esto no se produjo de la noche a la mañana, camarada. Fundamentalmente, el combate del trotskismo surge porque el primer Estado obrero que se conquistó, que fue en 1917, que fue en Rusia, y posteriormente la Unión Soviética, quedó aislada, fundamentalmente porque fue derrotada la Revolución Europea, a la cual todos los obreros revolucionarios agrupados en la Tercera Internacional volcaron todas sus fuerzas, en Alemania, ¿sí?, en Inglaterra, y luego de aislada la revolución triunfante en Rusia, luego de haber sido derrotado en los procesos revolucionarios del 18 y 19 con los consejos obreros de Alemania, del 21 y del 22, y del 23 y el 24, le permitieron a la burguesía acercar el Estado obrero ruso, y en ese aislamiento del Estado obrero ruso surgió una capa privilegiada, asentada y encarnada en el estalinismo, contra el cual se puso en pie y buscó darle continuidad al bolchevismo, es decir, a lo más avanzado de la teoría y el programa revolucionario de la Tercera Internacional, encarnado en la oposición de izquierda bolchevique-leninista internacional, encabezada por el camarada León Trotsky. Pero esto no sin antes, sin olvidarse, que se había impuesto esta derrota con masacre y persecución y también asesinato de dirigentes revolucionarios, a manos justamente de la socialdemocracia, que en Alemania se encargaron de perseguir y de asesinar a dirigentes revolucionarios como Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, nombrados anteriormente, que fueron los fundadores de la Tercera Internacional, que durante la Primera Guerra Mundial estuvieron en prisión, y cuando empezó la Primera Guerra Mundial se negaron a votar los créditos de guerra, y como dije antes, llamaron a que la clase obrera dé vuelta el fusil, y planteando que el enemigo estaba en casa, que era la burguesía que los mandaba al muere a los obreros para matarse entre ellos en beneficio de la burguesía imperialista. Justamente reuniendo toda esa experiencia, acumulando toda esa experiencia revolucionaria de Karl Liebknecht y de Rosa Luxemburgo, de Lenin, que dio hasta su último respiro de combate por sostener y por extender la revolución socialista a nivel internacional, se puso en pie el bolchevismo en la resistencia. En 1924 surge la oposición de izquierda, pero ya el Estado obrero estaba aislado y volcó sus fuerzas con la teoría de la revolución permanente, ¿sí?, que empieza a generalizarse como teoría a nivel internacional para el proletariado mundial, en las colonias y en las semicolonias, ¿sí?, como tarea inmediata la pelea por la dictadura del proletariado, para resolver las tareas democráticas y nacionales en esos lugares, combinándolas con la pelea por la revolución socialista en los países imperialistas. El programa del trotskismo se pone de pie contra el estalinismo, que para enarbolar toda su política de traición a la revolución socialista internacional, se enmascaraba con una pseudo teoría llamada la teoría de la revolución por etapas y la del socialismo en un solo país, con la que después, llevada hasta el final, en los 30, termina aplicando la política conocida por todos los compañeros que combatimos en cada revolución que se puso en pie durante la historia del siglo XX y en la que va del siglo XXI, que es la teoría del Frente Popular, que no es otra cosa que apoyar y buscar a un burgués, pintarlo de progresivo, pintarlo de democrático, y sostener a esos sectores de la burguesía para encaramarse en aplastar y en dividir a la clase obrera, y que su revolución no llegue al triunfo. Justamente lo que nadie puede explicar es por qué, después de 1917, nunca se pudo tomar el poder, tomar el poder como se hizo en 1917, dirigido por una dirección revolucionaria, y lo que hubieron fueron revoluciones triunfantes, dirigidas justamente de forma excepcional, como decía Trotsky en el programa de transición, por direcciones pequeño burguesas, fundamentalmente como el estalinismo, que luego otros camaradas desarrollarán en los periodos históricos que vienen después de la Segunda Guerra Mundial. Pero justamente vamos a detenernos aquí, porque, camaradas, acaba de reunirse en San Pablo, justamente donde en 1997 se ponía en pie
una enorme internacional contrarrevolucionaria que le daba sustento y nueva vida al estalinismo, que en el 89 caía, y que entregaba a los estados obreros esa enorme conquista que los obreros teníamos en un tercio del planeta, que era los estados obreros, y que en el 97 se ponía en pie el Foro de San Pablo primero y el Foro Social Mundial después, inclusive con direcciones burguesas como el chavismo, como Aristide, como el general Gutiérrez de Ecuador, Aristide de Haití, y que inclusive con Lula, que luego gobernó, como todos sabemos, durante 13 años Brasil y le entregó ese país al imperialismo, y entregó toda la lucha del movimiento obrero primero en los 70 y en los 80. Pero no voy a detenerme aquí. Fundamentalmente, estos que se juntan en San Pablo hoy están dirigidos por la dirección del estalinismo en Cuba, que viene de entregar el Estado obrero a los yanquis. Justamente en el 2008, el estalinismo con Fidel Castro y con Raúl Castro a la cabeza, pactaron con Obama, el presidente del Partido Demócrata en ese momento en Estados Unidos, y le entregaron la isla a los yanquis, a la Coca-Cola y a la Cargill. Y no es casualidad, justamente, que hoy quieran revestirse de trotskistas y hacer este homenaje que hoy están haciendo en San Pablo. Pero nosotros vamos a hacer todo lo contrario, camaradas, porque justamente queremos demostrar que el programa y la estrategia de la Cuarta Internacional y su teoría han pasado la prueba y se demuestran hoy más vigentes que nunca. Y por eso es el único lugar desde donde se puede hablar a la clase obrera, porque es el único lugar desde donde se le puede entregar al combate de la clase obrera y la juventud revolucionaria en este momento una bandera sin mancha por la cual pelear y por la cual triunfar. Pero lamentablemente, aquellos que se reivindican trotskistas reniegan de su programa y hoy se juntan con sectores del estalinismo a hacer un homenaje a Trotsky. Y eso es lo más grave que puede existir, porque justamente se juntan con sus verdugos a rendirle un homenaje a los compañeros que fueron asesinados. Pero para terminar, compañeros, me gustaría decirles lo siguiente. Aquí hay un problema, como les decía antes. El programa del trotskismo pasó la prueba. Los que no pasamos la prueba y tenemos todo por demostrar, y tenemos todo por demostrarle a las nuevas generaciones que entran al combate, somos los trotskistas. Fundamentalmente, porque las banderas de la Cuarta Internacional hoy se han desintegrado, y luego lo desarrollarán otros camaradas como el camarada Carlos Munzer, en el 89, y se han puesto a los pies del estalinismo y hoy militan en común en un partido único llamado la Nueva Izquierda. Nosotros, desde la FLTI, somos un núcleo que está peleando por recuperar esas banderas, justamente en manos de los que hoy la denostan y que, por supuesto, tienen que hacer un homenaje a Trotsky, porque, como les dije antes, es el único lugar desde donde se le puede hablar a la clase obrera internacional. Justamente tenemos que decir lo siguiente, y que es lo que ocultan todos, que el estalinismo cumplió un rol enorme como organización contrarrevolucionaria a nivel mundial. No solo matando a Trotsky, porque justamente el asesinato de Trotsky, al cual hoy le rendimos homenaje a sus 80 años del asesinato por la espalda, por parte de un sicario del estalinismo, en México, fue la culminación, el asesinato del compañero Trotsky, de la persecución y la masacre y la liquidación física de toda una fracción internacionalista y revolucionaria que encarnaba la continuidad del bolchevismo y de lo mejor del programa revolucionario que combatió durante años cuando se dio el momento en el que el socialismo se partía y una de sus capas altas y la aristocracia y la burocracia obrera eran compradas por la burguesía. Porque no fue solamente Trotsky. Cuando se inicia, y luego lo desarrollará mucho mejor la camarada Paula, cuando se funda la Cuarta Internacional, quien tenía que dar el informe de fundación es el camarada joven Rudolf Clement, que apareció asesinado sin cabeza, flotando en el río Sena. El hijo de Trotsky, León Sedó, que organizaba a la sección soviética y a la sección bajo el fascismo en Alemania y en Austria y en Hungría y en el este europeo,
que estaban bajo la bota del fascismo y bajo la bota del estalinismo, en las cárceles y en los campos de exterminio del estalinismo, también fueron asesinados. Es decir, el estalinismo jugó un rol central en la persecución y en el asesinato de la fracción internacionalista del proletariado que había conquistado y buscaba darle continuidad a la Cuarta Internacional. La Cuarta Internacional, como desarrollará después mi camarada Paula, entró como una fuerza compacta y se preparó para intervenir en la Segunda Guerra Mundial, y fueron los trotskistas que vinieron después del asesinato de Trotsky los que la disolvieron, los que luego la revisaron y los que hoy la ponen a los pies del estalinismo y militan en común en un partido mundial como es la Nueva Izquierda, e inclusive le rinden homenaje con sus asesinos, como es el estalinismo cubano, que hoy devino en nueva burguesía, haciendo millonarios negocios con los yanquis. Camaradas, avancemos en esta reflexión, en esta jornada que busca darle a los combatientes de la clase obrera mundial una bandera sin mancha por la cual pelear, que para nosotros, hoy más que nunca, es la de la Cuarta Internacional fundada en 1938. Muchas gracias.